Muy buenas tardes a todos. Otra vez vamos a empezar con nuestra clase de hoy lunes 4 de octubre de instituciones procesales. En las sesiones anteriores estuvimos hablando acerca de jurisdicción. Y estuvimos definiendo jurisdicción como esa facultad que tiene el Estado para administrar justicia. Y entonces dijimos que dentro de las funciones del Estado, que tenemos tres básicas, la administrativa, que está en cabeza del gobierno, la legislativa, que está en cabeza del Congreso y el Senado, que es la que crean las leyes, y la jurisdiccional, que está en cabeza de los jueces, que en los libros dice la función de administrar justicia, pero eso realmente no nos dice nada, porque nosotros nos dicen administrar justicia, ¿qué es eso? O sea, no tiene como una correspondencia. Entonces dijimos que la podemos definir para nosotros, para que sea fácil cogerla, como la facultad que tiene el Estado para resolver los conflictos de las personas de manera pacífica, ¿sí? Al Estado se le cede la potestad de que intervenga y resuelva un conflicto. Entonces le entregamos la potestad de solucionar el conflicto a un juez y le decimos, señor juez, vea, este es el conflicto, esto es lo que yo creo. Y llega el demandado y dice, y esto es lo que yo creo. Y el juez toma la decisión. Dijimos que esa función la dividimos, según las personas, perdón, según las áreas del conocimiento, para que las personas encargadas de prestar el servicio, de ejercer la jurisdicción, puedan efectivamente realizar esa actividad. Pero les habíamos dicho que, o les había yo dicho que, para entender el panorama completo de manera entera, teníamos que ver el siguiente tema, que es el tema de competencia. Porque si no, nos queda la pata como mocha. Y siempre nos queda la duda frente a algunos puntos. Entonces vamos a empezar el tema de competencia, que es un tema que va siempre de la mano con el anterior. Competencia. Entonces, ¿qué es competencia? Lo primero que tenemos que hacer, al igual que hicimos con jurisdicción, es definirlo. Competencia proviene del latín competere, que significa incumbir o corresponder. En su acepción corriente, se concibe como algo que le está atribuido a alguien. Desde el punto de vista jurídico, por competencia se entiende la forma en que se distribuye la jurisdicción entre los diferentes juzgados. Entonces, nosotros en jurisdicción habíamos dicho que nosotros cogemos los conflictos y los dividimos en áreas. Y entonces dijimos que había conflictos de naturaleza civil, de naturaleza de familia, de naturaleza comercial, de naturaleza penal, y los vamos a dividir. Y dijimos que los órganos encargados de prestar ese servicio están divididos en jerarquías. Entonces hablamos del municipal, del circuito, del tribunal, de las cortes. Pero llegados a un conflicto específico, vamos a decir un divorcio, vamos a decir una indemnización por despido sin justa causa, ¿a cuál de esos organismos de la jurisdicción laboral o a cuál de esos de la de familia es al que le compete? Porque es que jueces de familia hay un montón. No, pues en todo el país hay regados, pero ¿a cuál? Y lo mismo con los jueces laborales, montonal. Entonces, para poder saber quién es el juez específico que le corresponde a un caso, acudimos a la competencia. Porque la competencia nos dice que hay un solo juez en Colombia competente para resolver un asunto determinado. Uno.
No hay más. Eso es lo que se llama el juez natural. El principio del juez natural implica que a usted lo deben juzgar ante el juez competente y con jurisdicción para ello, porque solo hay uno. Para encontrarlo, tenemos entonces que utilizar la competencia. Pero entonces, visto desde esa forma, nos queda un poquitico complejo, nebuloso, encontrar la diferencia entre una y otra, entre jurisdicción y competencia. Profe, qué pena. Dígame. Ante el juez competente y qué pena la demora. Y con jurisdicción. Y con jurisdicción. Ok. Entonces, ¿qué diferencias hay entre las dos? ¿Qué diferencia hay entre jurisdicción y competencia? Tenemos algunitas aquí. Primera, la jurisdicción emana de la ley. Nadie puede ejercer la jurisdicción si no le ha sido conferida. ¿Cómo? Por la ley. ¿Quién en Colombia puede resolver el conflicto de una persona pacíficamente imponiendo su decisión sobre la de los demás? Los jueces. ¿Por qué? Porque la ley le dice, usted, señor juez, puede hacer esto. Ay, profesor, pero los árbitros también lo pueden hacer. Es que a ellos también se los faculta la ley 1560 y 15 qué? 1563, 1562, 1565, 15 algo, la ley del arbitraje, no me acuerdo, la ley del arbitraje. Profe, y qué Dígalo. pena ahí la pregunta, pero el arbitraje no cabría en ambas. No, lo que yo me refiero es que las personas que tienen esa facultad de resolver un conflicto pueden hacerlo porque hay una ley que les da permiso para hacerlo. Porque la jurisdicción viene de la ley. O sea, la rama legislativa dice quiénes pueden ejercer la función jurisdiccional. Básicamente lo que le estoy diciendo. Entonces, los jueces, hay unas normas que dicen que los jueces pueden ejercer esa función. Pero hay otras personas que sin ser jueces también la ejercen. Por ejemplo, los árbitros. Entonces, los árbitros, ¿por qué lo pueden hacer? Porque hay una ley que los faculta para ello. Sí, la ley 15 algo, no me acuerdo, no recuerdo cuál es la de arbitraje. A ver, busquémosle aquí a Google. Que donde se caiga Google, ahí sí nos lleva al viaje. Ahí sí nos lleva. 1563 de 2012. Sí, WhatsApp, listo, uno llama. Lo de menos. Con Google, ay, Dios mío, bendito. Ese sí nos deja jodidos. Entonces, 1523 de 2012, hay los conciliadores, la ley 640 del 2001 es la que los faculta. ¿Sí? Todas las personas que ejercen jurisdicción la ejercen porque la ley les permite hacerlo. Si no hay una ley que te permita hacerlo, no puedes. Simplemente no puedes. Pero en cambio la competencia dice que puede proceder solo de la voluntad de las partes. Puede proceder de la sola voluntad de las partes. ¿Cómo así? Más adelante nos vamos a dar cuenta que hay algunos eventos en los que después de hacer todo el análisis de competencia nos da con que 2 o más jueces pueden ser competentes. Ejemplo, el juez laboral municipal de Medellín y el juez laboral municipal de Envigado. Los dos pueden ser competentes. Entonces, ¿quién es? Cuando los dos nos da, ¿cómo desempatamos? La parte decide. Y cuando la parte decide, me voy para Envigado, deja al de Medellín sin competencia. Entonces, mire que en ese caso, la competencia la otorgó al final las partes. ¿Sí? En cambio, en la jurisdicción solo es si la ley dice que usted puede resolver así. Si no, no. En cambio, en la competencia nos puede dar el resultado de que lo que vuelva competente a un juez es la voluntad de una parte. ¿Ya? Segunda diferencia. Comprende toda clase de asuntos la jurisdicción. Cuando yo digo que un juez va a resolver conflictos civiles, son todos los conflictos civiles, lo que usted se imagine y lo que no también, porque el juez, cuando le llega un animal extraño que no sabe qué es, le toca también resolverlo y pegarse ahí de donde pueda. Para eso existen las fuentes subsidiarias del derecho.
¿Se acuerdan que uno le decía que el juez primero aplica la ley, pero ante la ausencia de ley, entonces que los principios generales, que la doctrina, que la jurisprudencia, que sí, los principios, las fuentes subsidiarias del derecho. Entonces, el juez tiene que resolver lo que sea que le llegue. No está la jurisdicción dada para un asunto en específico, sino en general. Restringidas las áreas del conocimiento, sí, pero dentro de esa área del conocimiento, dentro del civil, dentro del penal, dentro del laboral, lo que sea que se acoja a esas reglas. Pero es más, resulta que si algo no se acoge a nada, que uno no sabe con qué se come, igual hay que resolverlo. El juez no puede dejar eso así en el aire. ¿Y quién sería el juez? El civil. Al civil le chantan todo lo que no se sepa de dónde es, cae derecho al civil. Pero en caso contrario, por la competencia, comprende solo los asuntos que están designados por la ley o acordados por las partes. ¿Cómo así, profe? Resulta que Luis es el juez primero civil municipal de Envigado. Ahí véalo, ese de gafitas. Y entonces Luis, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son los asuntos que resuelve él? Entonces mire que se viene para acá para la ley, artículo 17 del Código General del Proceso, y llega y dice: los jueces civiles municipales conocen en única instancia los procesos contenciosos de mínima cuantía, los procesos de sucesión de mínima cuantía, la celebración del matrimonio civil, los conflictos que se presentan entre los copropietarios o tenedores del edificio o conjunto o entre ellos y el administrador, los casos contemplados en los artículos tales del Código de Comercio, los asuntos atribuidos al juez de familia en única instancia cuando en el municipio no haya juez de familia, de todos los requerimientos y diligencias varias y consideración a la calidad, de los que conforme a disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de causa o breve y sumariamente, de las controversias que se susciten entre los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante y de su liquidación patrimonial. Y sigue, los municipales en primera instancia también conocen los procesos de menor cuantía, los posesorios especiales del Código Civil, los procesos especiales para el saneamiento de la titulación de la propiedad, los procesos de sucesión de menor cuantía, las diligencias de apertura de testamento cerrado o del otorgado ante 5 testigos, la corrección o sustitución o adición de partidas del estado civil o del nombre, etcétera. Entonces, mire que de manera específica le dicen, usted es competente para conocer esto, 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 esto y esto. En cambio, cuando le dijeron a Luis que iba a asumir el cargo de juez civil, le dijeron, usted va a resolver asuntos en civil. ¿Cuáles? Asuntos en civil, punto. Entonces, lo que hace la competencia es reducir específicamente a qué, ir al punto, a ver, ¿qué es en específico lo que va a hacer la persona? Listo. Siguiente diferencia. La jurisdicción es una potestad en abstracto. Es la potestad para resolver un conflicto. Punto. ¿Cuál conflicto? Un conflicto. Es la potestad para administrar justicia. Es abstracta. En cambio, la competencia es la facultad para inmiscuirse y resolver un asunto específico. Ese asunto, porque como cada asunto tiene un juez particular, para cada asunto hay un juez en específico. Entonces, la competencia es específica. La jurisdicción es general, la competencia es específica para cada punto. Mire que acabamos de leer procesos supremamente específicos. En cambio, con jurisdicción simplemente se dice la facultad de administrar justicia, no dice nada más. Y por último, no puede haber un juez sin jurisdicción.
Todos los jueces tienen jurisdicción. Todos, absolutamente todos. En cambio, sí hay jueces sin competencia para ciertos asuntos. Porque si solo hay un juez competente para un asunto, todos los otros se vuelven incompetentes para ese asunto. ¿Sí o no? Todos son jueces, todos tienen jurisdicción, pero ellos no pueden actuar en ese proceso porque no son competentes para eso, son incompetentes. Entonces, la jurisdicción es abstracta, general, todos los jueces la tienen, en cambio la competencia es particular, específica y solo hay un juez que la tiene. Y al rato se va a una persona, toca ir a decirle al que lo dio que lo prestara para poner. Continuamos. Entonces, ahí tenemos las competencias, perdón, las diferencias entre competencia y jurisdicción. Pero efectivamente, ¿cómo funciona? ¿Cómo determino yo en un caso específico quién es el juez competente? ¿Cómo sabemos eso? Para identificar quién es el juez competente en un determinado asunto, se deben aplicar los factores que determinan la competencia. Imagínense que a continuación yo le voy a enseñar a hacer una operación de álgebra. ¿Sí? O de trigonometría, o de lo que quiera matemático. Donde a usted le decían, vea, si hay un paréntesis, entonces primero se resuelve el paréntesis, la multiplicación, y entonces luego hacemos aquí, y luego entonces ya de aquí se coge este, y entonces este se divide por este, y luego este tal. Son etapas, y usted lo tiene que hacer en orden, porque si usted no lo hace en orden, se pierde, no le da, no funciona. Entonces esto es de esa manera. Vamos a estudiar unos factores que los debemos aplicar en orden. En la medida en la que yo aplique los factores en orden, cuando llegue al final, como en matemáticas, nos da la respuesta perfecta. ¡Tin! Si no, entonces, ojo pues, los factores que determinan la competencia son estos. El factor subjetivo, que va a ser el 1. El factor objetivo, que va a ser el 2. ¿Sí? Espérenme, yo hago un cambio aquí, que no me gusta cómo está ahí. Espérenme, yo hago un cambio acá, para que nos quede en el orden correcto, porque no me gusta cómo está en ese orden. Profe, de acuerdo al orden que lo vas a organizar, ¿es un orden lógico o por qué lo vas a acomodar? Sí, es un orden lógico. Es un orden lógico. Eso tiene sentido en la medida en la que se va aplicando. Si no, resulta te da una mezcla extraña. Entonces, ahora sí, este es el 1, el subjetivo. El 2 es el objetivo. ¿Qué cambié estos dos de lugar? El 3 es el factor funcional. El 4 es el factor territorial. Y el quinto, pero este no se aplica siempre. Entonces, el quinto sería este. Pero vamos a ponerle por aquí un asterisco porque este no se aplica siempre. Este se aplica solamente en algunas oportunidades. Entonces el orden sería 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el orden que van a tener. Cuando yo los he aplicado todos, cuando los he estudiado todos, me va a dar algo así. ¿Sí? Este sería el cuadro con todos ya listos o con lo que contienen todos.
pero vamos a verlo por partes. Primero vamos a ver este, luego este, luego este, luego este, pero así nos quedaría un cuadro con todos. ¿Listo? Espérenme a ver que aquí estoy. Se me fueron estas, aquí no están, acá. Empecemos entonces por el factor subjetivo. Factor subjetivo. Factor subjetivo. El factor subjetivo va a determinar la competencia de acuerdo con la calidad o condición de las personas que intervienen como parte en el proceso, sea como demandante, demandado o terceros. Entonces, lo que hace el factor subjetivo es mirar la calidad o condición de las personas que intervienen. Debe mirarse entonces en este factor la calidad de las partes involucradas. Si una de las partes es una entidad estatal o una entidad público-privada, entonces la competencia es exclusiva y determinante del juez contencioso administrativo. Ejemplo, en los asuntos que interviene como parte un agente diplomático debidamente acreditado ante el gobierno nacional, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Cuando el presidente de la República es juzgado, le compete al Congreso de la República. En estos dos ejemplos, yo miro quiénes son las personas. Y dependiendo de las personas, se establece una competencia específica. Entonces, la forma más fácil de entenderla sería esta. Usted mira el demandante y el demandado. Si en alguno de los dos hay una persona pública, persona jurídica pública, una entidad del Estado o una entidad de economía mixta, donde el Estado tenga una participación superior al 50%, o un funcionario del Estado que está siendo juzgado como funcionario del Estado, ¿sí? Porque no es el presidente de la República que lo está demandando el niño por no pagarle alimentos, no, sino el presidente actuando como presidente, el policía como policía, el alcalde como alcalde y así. En esos casos, nos vamos de una jurisdicción contencioso administrativa, de una, póngalo así. Persona pública igual jurisdicción contencioso administrativa. De una, sin pensarlo. Pero, si usted mira los dos extremos, demandante y demandado, y los dos son personas de derecho privado, personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, nada del Estado, nada público, entonces le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Recordemos que cuando decimos jurisdicción ordinaria, nos estamos refiriendo a civil, penal, laboral, familia, comercial y agrario. ¿Sí? Hasta ahí no hemos dicho nada extraño. ¿Cuál es el problema? Penal. Penal es la excepción a la regla. ¿Por qué es la excepción a la regla? Porque en penal
Una de las partes es una entidad pública. ¿Quién? El Estado, la Fiscalía. Esta sería la única excepción. Pero de resto, si yo miro, nos referimos única y exclusivamente a eso. Entonces, ordinario, ¿quién es? Civil, penal, laboral, familia. Entonces, de este modo, el factor nos queda así. El factor subjetivo mira la calidad de las partes. Si alguna de las dos partes es de derecho público, contencioso administrativo. Si alguna de las dos partes es de derecho privado, nos vamos a la jurisdicción ordinaria. ¿Quién es la jurisdicción ordinaria? Civil, penal, laboral, familia. Aquí, penal sería la excepción a la regla, porque a un lado tenemos una entidad del Estado, que es la Fiscalía. Esa sería la excepción. Ahí sí me perdí. Porque me estás hablando que en la calidad de las partes, cuando una de ambas partes es del derecho público, se va al contencioso. Sí. Pero también estás diciendo que cuando una de ambas partes es del derecho privado, se va a la ordinaria. No, cuando ambas partes, ambas, ¿sí? Cuando ambas son de derecho privado, sí. Es se va a decir, la ordinaria. Para irse al derecho privado, no puede haber, el Estado no puede estar asomado en ninguna parte. Obviamente, este tiene su, ¿cierto? Si el Estado se asoma por aquí. Ni siquiera como socio. Nada. La única forma en la que el Estado se puede asomar acá y que no sea contencioso administrativo es en una sociedad de economía mixta donde el Estado no tenga una participación superior al 50%. Es decir, si el Estado tiene el 10%, la sociedad se considera privada. Si supera el 50%, se considera pública. Entonces, si el Estado tiene una participación minoritaria en Arepitas Doña Lucha sigue siendo privado. Pero si eso supera el 50%, como por ejemplo Ecopetrol, ya, Ecopetrol tiene parte privada, los accionistas, ¿sí? Pero el Estado es el que tiene la mayoría. Entonces, Ecopetrol es una entidad pública. Entonces, usted tiene que mirar a las dos. Con una sola que tenga parte pública, nos vamos para allá, excepto el penal, excepto el penal, excepto el penal. ¿Listo? Esa es la clave. Entonces, de aquí, después de estudiar este factor, nosotros sabemos si el proceso que estamos analizando le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa o a la ordinaria. Después de hacer este análisis ya sabemos eso, no sabemos nada más. Lo que sabemos es que le corresponde a la ordinaria o a la contencioso administrativa. No sabemos de dónde, ni de qué rango, ni si tiene apelación, si no tiene nada. Lo único que sabemos es en dónde nos ubicamos. O en estas cuatro o en esta única. ¿Listo? Entonces, recordemos, derecho público siempre y cuando miremos que haya participación del Estado. Derecho privado, si en las dos partes no hay participación del Estado por ningún lado, a menos que sea una participación minoritaria en una sociedad de economía mixta. ¿Listo? Entonces, este es el primer punto. Entonces, si nosotros nos devolvemos acá al grande, mírelo acá, que aquí está. El subjetivo analiza la calidad de las partes, si son de derecho público a la contencioso administrativa, si son de derecho privado a la ordinaria. ¿Listo? Tan, primer factor. Vámonos para el segundo. El segundo factor es el factor objetivo. El factor objetivo va a analizar dos cosas. Primero, va a analizar la naturaleza del asunto. Es decir, va a analizar cuál es el conflicto.
Y dependiendo del conflicto, lo va a clasificar por áreas del conocimiento. Y lo va a clasificar en civil, laboral, penal, familia. ¿Listo? Entonces, lo primero que va a hacer es analizar el conflicto, la naturaleza del asunto. Y de esta manera va a determinar dónde vamos a ubicar nuestro conflicto. Entonces, lo primero que analiza el factor objetivo es la materia. Eso es lo primero. Pero analiza también la cuantía. Entonces, para que siempre tengan eso presente. ¿Por qué primero tengo que analizar la materia? Porque dependiendo de la naturaleza del conflicto, yo puedo determinar cuáles son los jueces que van a resolver el asunto. La cuantía, que es el segundo punto que analiza el factor objetivo, nos dice es quién es el juez de primera instancia, quién es el juez de segunda instancia, o si es un proceso solo de única instancia. Entonces, si yo analizo primero la cuantía, me sale, no, que este es de primera, que es de segunda, no sé, no, pero espérese un momentico. Las cuantías del civil no son las mismas que las de laboral. Y las cuantías de laboral y de civil no son las mismas que del penal. Entonces yo por eso primero tengo que ir y analizar la naturaleza del conflicto para después de eso, y ya sabiendo qué clase de conflicto es, pasarme al factor, perdón, pasarme a la cuantía y ahí sí poder determinar quién es el verdadero juez competente, si es en primera, si es en segunda, si es en qué. Entonces, el factor objetivo analiza dos cosas. Primero, la naturaleza de la relación jurídica material, es decir, la materia. Se conoce como competencia en razón de la materia, porque se analiza qué es el conflicto en los términos que habíamos visto en jurisdicción. ¿Se acuerda que esto lo vimos en jurisdicción? Aquí aplicamos eso. Eso que vimos en jurisdicción lo aplicamos acá. Para saber cuándo el conflicto es civil, cuándo es penal, cuándo es laboral, cuándo es familia. Eso que les expliqué, eso se aplica acá. Entonces acá nos puede salir que el proceso es civil, o es penal, o es laboral, o es familia, o es administrativo. Hay más. Obvio hay más, porque también está comercial, que también le corresponde al juez civil, agrario, que también le corresponde al juez civil, constitucional, que le corresponde a todo mundo, ¿sí? Jurisdicción penal militar, de una vez, jueces penales militares. Jurisdicción indígena, TIN, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál es la naturaleza del conflicto, le corresponde a un juez determinado o a otro. Y el segundo punto que analiza el factor objetivo es el valor del bien u objeto sobre el cual recae la relación jurídica, cuyo reconocimiento se solicita en la demanda. Es decir, ¿cuánto vale lo que estás pidiendo? ¿Cuánto vale? Eso es lo que llamamos cuantía. El demandante, en una parte especial de la demanda, tiene que decir cuánto es la cuantía de su proceso. Las cuantías, obvio, solo se aplican a los procesos que tienen contenido económico. Pero lo importante
es que la cuantía se va a dividir en tres: mínima, menor y mayor cuantía. Mínima, menor y mayor cuantía. Entonces, aplicando los dos factores, aplicando el factor objetivo y sus dos puntos, nos queda un cuadrito de esta manera. Primero analizamos la materia y aquí decimos cuál es la naturaleza del conflicto. Entonces, vamos a decir que era el divorcio que habíamos mencionado. Eso es un conflicto de familia. Ah, no, el despido sin justa causa que habíamos mencionado. Ah, no, eso es un conflicto laboral. No, que es que se está peleando por la prescripción adquisitiva de una finca. Ah, eso es un conflicto civil. No, es cobrar una letra de cambio, eso es comercial, o sea que le corresponde al civil. Entonces, usted, a partir de este momento, usted ya sabe a qué juez le toca. Ah, le toca un juez civil. Ah, le toca un juez de familia. Ah, le toca un juez laboral. Pero es que nosotros habíamos visto en jurisdicción que en civil había juez civil municipal, juez civil del circuito, Tribunal Superior de Distrito, Sala Civil y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Entonces, ¿a cuál de esos cuatro le toca? Para eso necesitamos la segunda parte. Para eso necesitamos la cuantía. Para saber a cuál de esos cuatro es el que le toca. Entonces, analizo cuál es la naturaleza del conflicto y ya hice civil, penal, laboral, ¿listo? Ahora, ¿cuál de ellos? ¿A cuál de todos esos manes? Pasamos al paso 2. El paso 2 es la cuantía. La cuantía les dije que se divide en tres: mínima, menor y mayor cuantía. Estos numeritos acá es porque son salarios mínimos. Esta es cuantía en civil. En laboral son más bajitas, pero vamos a ver la civil, que es la que cubre más campos, ¿sí? Porque cubre civil, comercial, familia, agrario, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con esta. Mínima cuantía son procesos que valen menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Menor cuantía son procesos que valen más de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no diarios, mensuales vigentes, y menos de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces usted coge y multiplica 908,000 y piquito de pesos por 40 o por 150 y ahí le da los límites. Y mayor son los procesos que valgan más de 150 salarios. Luis, enseguida le doy la palabra, que yo ya creo que sé para cuál es la pregunta, pero espéreme un ratico y ya le doy la palabra. Entonces, yo tengo tres cuantías: mínima, menor y mayor. ¿Para qué sirven las cuantías? La cuantía lo que nos va a decir es cuál es el juez que empieza el proceso y cuál es el juez que termina el proceso. Resulta que en Colombia, por regla general, los procesos solamente pueden empezar o ante un juez municipal o ante un juez de circuito. De resto, no empiezan ni en los tribunales ni en la corte, excepto algunas cosas muy específicas, como por ejemplo cuando se juzga a un congresista, que eso sí es en la corte. ¿Listo? Pero hablando de la gran mayoría, los procesos empiezan o ante un juez municipal o ante un juez de circuito. Punto. Lo que pasa es que hay procesos que tienen doble instancia y procesos que son de única instancia. De doble instancia implica que el proceso, una vez que el juez ha dictado la sentencia, las partes pueden apelar para que el superior jerárquico revise la decisión y dé una segunda sentencia. Se llama sentencia de segunda instancia. Esa es la sentencia definitiva. En esa sentencia se dice si el de abajo lo hizo bien y la sentencia se confirma, o si el de abajo lo hizo mal y la sentencia se revoca.
Listo. Entonces los procesos pueden ser de única instancia. El juez da la decisión y no es apelable y nos quedamos ahí. O pueden ser de primera y segunda instancia, donde tenemos una primera sentencia que dictada se puede apelar para que el de arriba revise y diga si eso le corresponde, perdón, si eso está correcto o no está correcto. ¿Listo? Entonces ahora devolvámonos. ¿Para qué sirven las cuantías? Para poder identificar quién es el juez que inicia y quién es el juez que cierra. Entonces, volvamos al cuadro. Si el proceso es de mínima cuantía, es decir, menos de 40 salarios, le corresponde al juez municipal en única instancia. ¿Pero a cuál juez municipal, profe? ¿Al civil, al penal, al laboral? ¿A cuál? ¿A cuál? Pues para eso fue que contestamos lo anterior. Con la materia, yo analizo cuál juez. ¿Cierto? Entonces, si aquí me da mínima, entonces es juez civil municipal en única instancia. Porque ya antes me dijo cuál era la naturaleza del conflicto. Si el proceso es de menor cuantía, o sea, más de 40 salarios y menos de 150 salarios, le corresponde, igual que el de abajo, al juez municipal, pero en primera instancia. En cambio, acá la mínima es única, lo que se mandiga y no más. En cambio, aquí es en primera instancia. Y en segunda, le corresponde al juez de circuito. Al mismo. Si era civil, al civil. Si es familia, familia, al fin, al mismo. Y si es mayor cuantía, es decir, más de 150, ya el proceso no inicia en el municipio, mire, sino que inicia ante el juez de circuito en primera instancia. Y en segunda instancia le corresponde a los tribunales superiores de distrito. En segunda instancia. Quiere decir esto que en Colombia, por regla general, los conflictos inician ante un juez municipal o ante un juez de circuito, no más. Solo en unos casos especiales hay procesos que inician en otro lado. Y por regla general, la segunda instancia la dan los jueces de circuito frente a los municipios o los tribunales superiores de distrito frente a los circuitos. Pero ¿cuánto vale una afiliación? Mi conflicto es determinar si Pedro es el verdadero padre de Juan. ¿Cuánto vale eso? Entonces, cuando se nos presentan conflictos que no tienen contenido económico, yo no puedo aplicar esto. Porque estas reglas solamente me funcionan en la medida en la que yo tenga números con los que trabajar. ¿Sí? Si yo estoy peleando por una casa, por un carro, por un apartamento, por una plata, por una indemnización, pero si yo estoy peleando por saber si Pedro es el padre de Juan, si yo estoy peleando por un divorcio, ay, pero ¿cómo así en el divorcio se pelean la plata? No. En el divorcio se pelea la terminación del vínculo. La plata se pelea en otro proceso aparte que se llama liquidación de sociedad conyugal. Eso es otro paseo diferente. ¿Ya? Entonces, hay procesos que no tienen contenido económico. Incluye al penal. Entonces, ¿cómo hago yo ahí? ¿Cómo aplico yo esto? ¿Cómo hago yo para saber? Porque ya por la naturaleza del asunto, esa primera parte sí la puedo utilizar, ¿cierto? La naturaleza del asunto, que nos dice quién es el juez competente, esta parte.
Pero ¿cómo hago entonces para saber yo si le corresponde al civil, perdón, al municipal o al circuito, si es en primera, si es en segunda, si es única instancia? ¿Cómo hago? Para eso tengo que acudir al tercer factor. ¿Qué es el factor funcional? Denme un segundo, por favor. Julia, ay, mija. No me hagas asustar. Corrales. Dígame, doctor Sánchez, soy todo oídos. No, yo también, soy todo. Le gusta el mensaje. ¿Ja? Preocupados que estoy. ¿Y por qué, hombre, doctor Sánchez? Ya, qué pena con ustedes, que llegó mi esposa y entonces le tenía que abrir la puerta. Disculpe. Entonces, cuando algo no tiene contenido económico, me tengo que ir al tercer factor, que es el factor funcional. El factor funcional determina la competencia dependiendo de la atribución directa que haga la ley. Quiere decir esto que la ley dice de manera específica este asunto, ¿a qué juez le toca? Y si le toca en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia. Ejemplo. Miren esta lista acá a la izquierda. Y si pueden, cópiela. Este es el Código General del Proceso. En el artículo 17, acá arriba, en este artículo 17, dice qué cosas le toca a los jueces civiles municipales en única instancia. La ley ahorita. En el 18 dice que le toca a los jueces municipales, ya no en única, sino en primera instancia. En el 19 dice lo que le corresponde a los jueces civiles del circuito en única instancia, que ese ni siquiera estaba en la lista de mínima, menor y mayor cuantía. Los jueces de circuito en única no estaban en esa lista. En el 20 dice que le corresponde al juez civil del circuito en primera instancia. Y en el artículo 33 dice que le corresponde al juez civil del circuito en segunda instancia. Pero en el artículo 21 dice que le corresponde al juez de familia en única instancia. Y en el 22, que es lo que le corresponde al juez de familia en primera instancia. Y en el 34 al juez de familia en segunda instancia. ¿Y qué es lo que le corresponde al Tribunal Superior de Distrito Sala Civil? Artículo 31. Y al Tribunal Superior de Distrito en Sala de Familia, artículo 32. Y a la Corte Suprema de Justicia, artículo 30. En estos artículos, de manera específica, dice qué conflictos le toca. Entonces, por ejemplo, jueces de familia en primera instancia. Entonces, mire, designación y remoción y determinación de la responsabilidad de guardadores, nulidad y reforma del testamento, ¿sí? Petición de herencia, procesos específicos. Tan. Y esto incluye el penal. ¿Y cómo funciona en el penal? Si usted se viene para la ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, ley 906, en los artículos, de un momentico, yo lo busco. Mírelo acá, vea.
Ley 906. Entonces aquí empieza, órganos de la jurisdicción, y entonces aquí dice quiénes son: la sala de casación, los tribunales, los juzgados del circuito, no sé qué, penales, Y entonces aquí dice, competencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces mire qué es lo que conoce, vea. Vea, 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 de manera específica, vea. De los tribunales superiores de distrito, vea, solita, de los tan, acción de revisión, definición, tan, los jueces penales del circuito especializado, genocidio, homicidio, lesiones, delitos, secuestro, desaparición, tan, tortura, desplazamiento, constreñimiento, tan, terrorismo, vea, todo esto le corresponde. El juez penal del circuito, ya no el especializado, el normal, tan. El penal municipal, pan, ¿sí? Pan. Entonces, la competencia por el factor funcional está establecida por el legislador. O sea, la ley dice que si usted es juez civil del circuito, le toca resolver en única instancia estos procesos. En primera instancia, estos. Y en segunda instancia, estos. Pero la ley incluye lo matemático, porque mírelo acá. Mire aquí, juez de familia, perdón, en este. Aquí, juez civil, juez, ¿qué? No, espérese que en este no es el que estoy buscando. Es este, aquí. 20. Jueces de civiles del circuito en primera instancia. Entonces dice, de los contenciosos de mayor cuantía. ¿Sí lo vio ahí? Y entonces acá llega y dice, vea, de los jueces civiles municipales en primera, los procesos contenciosos de menor cuantía, píllelo. Y miremos aquí el de única, jueces civiles municipales en única instancia. Entonces dice, los procesos contenciosos de mínima. O sea que el factor funcional lo que hace es determinar, según la distribución vertical que tiene la jurisdicción, corte, tribunal, circuito, municipio, quién es el juez competente. El factor funcional se basa en la distribución vertical de los órganos judiciales y sirve para determinar a quién le corresponde conocer el recurso de apelación y revisión. Pero se establece de una manera indirecta, ya que conociendo el funcionario competente para tramitar el proceso en primera instancia, se sabe que la segunda le corresponde a su superior jerárquico. Si el proceso empieza en el tribunal, perdón, en el circuito, va al tribunal en segunda. Si empieza en el municipio, va al circuito en segunda. Si empezase en el tribunal, iría a la corte en segunda. Además, el factor funcional nos habla de atribuciones especiales a jueces que emana de la ley. Es decir, el legislador otorga directamente algunos procesos a funcionarios judiciales especiales en razón de su especialidad, de su experticio, de su estudio, de su rango, de su experiencia, etc. Entonces, usted, en el primer paso, analiza la calidad de las partes. Primer paso, factor subjetivo, la calidad de las partes. Si tenemos a una persona de derecho público, jurisdicción contencioso administrativa, pero todavía no sabemos si eso es un juez administrativo de circuito, si va al tribunal. ¿A dónde? Tenemos que ir al segundo factor. Ah, no, las personas son todas privadas, jurisdicción ordinaria, pero todavía no sabemos si dentro de la ordinaria es familia, o es civil, o es penal, o es laboral. Vamos al segundo factor. Lo primero que analizamos es la naturaleza del asunto, la materia. Y entonces ahí nos dice juez civil, juez penal, juez laboral, familia, etc. Y luego pasamos a mirar
la cuantía. Y con la cuantía tenemos que dividir los procesos en 3 únicamente. Mínima, menor y mayor cuantía. Mínima cuantía, en el caso de civil, familia, comercial y agrario, porque en laboral las cuantías son diferentes, le corresponde al juez municipal en única instancia. Menor cuantía, los procesos de más de 40 salarios, pero menos de 150. Entonces le corresponden al juez municipal, al mismo, pero ya no en única instancia, sino en primera. Y en segunda, al juez de circuito. Y en la mayor cuantía, más de 150 salarios, le corresponde al juez de circuito en primera instancia y luego al Tribunal Superior de Distrito en la sala específica, sala civil, sala de familia, sala de civil, familia, penal, administrativo, laboral, la sala específica en segunda instancia. En ese cuadro de las cuantías no tenemos las funciones de la Corte, no tenemos las funciones de los circuitos en única. ¿Dónde están esos? Para referirnos a esos tenemos que pasarnos al siguiente factor, que es el factor funcional, que va a determinar la competencia en razón de la naturaleza del conflicto y de lo que el legislador ha determinado de manera específica. ¿Listo? De esa forma, ya llevamos casi todo el cuadrito. Vamos acá. Subjetivo, objetivo, funcional. Ahora sí, Luis, usted ahorita levantó una mano. Cuénteme qué era la duda. Tengo 2 preguntas. Hágale. Los procesos que se inician en el juez municipal de menor cuantía no van a segunda instancia por la cuantía. Sí. Por la cuantía no van a la Ya. segunda instancia. O sea, empiezan ahí en el civil municipal y terminan en el civil municipal. Sí, o sea, si el proceso vale menos de 40 salarios mínimos, el legislador dice, eso es una chichigua. Por esa chichigua no le vamos a gastar tiempo al juez del circuito que vive muy ocupado. Ese es para las cositas que valgan más plata. Negro, para mí eso es una discriminación en razón de la economía, pero así está creado en la Constitución, ¿cierto? La misma Constitución dice, se prohíbe la discriminación, todo mundo tiene derecho a la doble instancia, pero no si estás peleando por una chichigua. Sí, eso es de las cosas más raras que, o sea, uno entiende por qué, porque es que esos manes son más poquitos, son más especializados, vale más plata su tiempo, como para ponerlos a revisar un conflicto de 500.000. Pero la cosa es que para esa persona ese conflicto puede ser la diferencia entre comer y no comer, ¿cierto? Y además es que estamos hablando de una chichigua, pero 40 salarios mínimos es mucha plata, men. Si usted multiplica, a ver, hagámoslo exacto. 26 26, ¿ya le hiciste la 26, cuenta? 30. 36. Yo no sé vos, pero yo con 36 es muchas las cositas que me cateo, pero es una volquetada, men. ¿Sí? Esa es la menuda de Luis. Ah, sí, lo que pasa es que uno también sabe que hay gente así muy pesada como Luis, que, ¿sí me entiende? Ojalá nos castigaran la lengua. Pero la gente común y corriente como nosotros, hombre, con 36 yo me entretengo un rato sabrosón, sabrosón. Yo también. Sí, claro que también, si a uno le dicen, bueno, el reto es gastarse esto en 30 segundos. Hombre, yo hoy, Ave María, nada más el otro día fui yo al Tesoro y estaba yo caminando por el Tesoro. Y hay un almacén que me encanta que se llama Ambiente Living, que venden muebles, ¿sí? Y ahí en toda la entrada hay un mueble que me encanta, es cafecito y tiene como botones, espectacular.
Ay, míreme ese mueble. Miro yo, 17 millones de pesos. Para la sala uno necesita dos, que con uno solo chilla, hay que tener dos, ¿sí o no? Ahí están, ¿vio? Están, ya se me fueron. Entonces usted me dice, gástelos ya, entro yo allá, dos de estos, ya, se fue. Sí, entonces de gastarlos también no lo gastamos, pues, ¿cierto? Pero la cosa es que es mucha plata. Entonces, para mí ahí hay una discriminación, para mí ahí hay una violación a la doble instancia, hay muchas cosas. Uno entiende por qué se da. ¿No se comparte del todo? Sí, pero uno sí entiende de dónde surge que no. Ahí el problema es para la gente que tiene ese conflicto, jodido. ¿Sí? Y no creo que eso lo cambien así uno demande y se paren las pestañas y haga lo que sea por el principio que mencionábamos unas clases atrás, el de, ¿cómo es que se llamaba? No sé qué fiscal. Sostenibilidad fiscal. Sostenibilidad. Porque si usted le pone doble instancia a esos, revienta a los jueces de circuito, o sea, los estalla. Entonces, mire que la mayoría de los conflictos en Colombia están en ese punto. Están entre 40 y 150. Ahí está toda la mayoría. Y esos son los conflictos que empiezan en los jueces municipales, que son los que más hay. Lo que vale más de allá empieza en el circuito. Porque son menos conflictos, más importantes, hay menos jueces. ¿Ya? Y ya con el factor funcional, pues ahí sí es según la atribución. ¿Y cuál era la segunda pregunta, Luis? La segunda pregunta es de que cuando se presenta una demanda se lleva a reparto, es la primera que se llama reparto, y si allá hay una persona, pues obviamente pues con el conocimiento y la experiencia para decir, bueno, esto se lo vamos a mandar al juez municipal o al de circuito porque la cuantía es tal, porque o eso le llega, o sí, porque tiene que allá en reparto. No, pero reparto no funciona así, Luis. Debería. Para definir, porque debería, una pero demanda. No funciona Entonces, así. ¿a quién se la mandan? Lo que ellos reparten es que en Medellín hay como 25 jueces civiles del circuito y como 35 municipales. Entonces, si algo le corresponde al juez civil municipal de Medellín, o sea, ¿cuál de todos los 35? Pues lo que hace la oficina de reparto es que los procesos que van llegando los van enviando a los juzgados en un orden específico para que no haya un juzgado que le llegan todas las demandas y al otro no, ¿sí? Y hay diferentes formas, con un sistema aleatorio, un día le reparten a uno, después el otro, tal. Pero generalmente es con un sistema que ellos tienen, en el cual ellos introducen los datos y el sistema va adjudicando los procesos a los juzgados como en razón de, hombre, que este tiene tantos y a este le pusieron tantos y luego a este y luego para que todos los procesos, los juzgados tengan como un número como equivalente de procesos. Pero reparto no se fija en esos temas. Ellos no aplican los factores que determinan. Ellos lo hacen porque usted tiene que dirigir la demanda. La ley le impone la obligación al demandante de decir el juez al que va dirigido. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es dirigir el juez. Y mire que el artículo 82 del Código General del Proceso, que son los requisitos de la demanda, es lo primero que dice, vea. Requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. Primero, la designación del juez al que se dirige. Entonces usted ya llega con la demanda diciendo, juez laboral del circuito de Envigado, juez juez civil del circuito de Medellín, para determinar si le toca al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al 32, ese reparto. Es el demandante. Lo más bacano y lo que más suspenso tiene es cuando en un municipio hay un solo juzgado. Y entonces usted, ay, ¿a qué juez le irá a tocar? Qué susto. Al juez único de Titiribí. Uno, ay, no me lo esperaba. O sea, en esos sitios donde hay un solo juez, pues qué reparto va a haber ni nada. Usted llega directamente al juzgado. Sí, ahí nada, porque ahí que va a repartir. Por ejemplo, aquí en Envigado, en familia hay dos, el primero y el segundo. Ahí sí usted al menos es como, ¿a quién le irá a tocar? ¿A Alicia o, ay, cómo es que llama el otro juez?
Nicolás, Alicia o Nicolás. Entonces usted es como tirar una moneda al aire. Ah, ¿dónde Alicia? Ah, listo, bien. Me cae acá. No, ¿dónde Nicolás? Ah, listo, también es van parcero. ¿Y ¿Ya? cuál es mejor, profe? No, a mí con los dos me ha ido lo más de bien. Personalmente me llevo mejor con Alicia, me cae lo más de bien, ¿sí? Ella es muy buena gente, ¿sí? Y siempre es muy formal conmigo. Entonces, personalmente me gusta más con ella porque me va muy, pero con los dos no tengo ningún problema. Así como uno diga, no va de retro en ese juzgado, no, aquí en Envigado no. Sí. Y en Medellín son tantos que la verdad, si hay uno con el que le tenga aberración, se me olvida. Entonces, cada vez que presento a alguno, ¿quién será? Ah, es este man. ¿Y este man era qué? Y ya cuando el proceso ya se va a acabar, ve, este no era el juez que, ay, cómo nos va a caer aquí, pero ya vamos para sentencia, entonces ya que, ¿sí? Y a la hora de la verdad tampoco pues es que uno puede hacer mucho al respecto, porque es que eso es un sistema que es casi que aleatorio. Y en una ocasión, hace poquito, sancionaron a unos abogados que presentaron una demanda un montón de veces, como 14 veces o 15 veces. Buscando un juez en especial. Sí, buscando un juez. O sea, ya tenían montado un sistema, ¿cierto? Y no se sabe si con el juez, no se sabe, pero ellos querían con el juez, vamos a llamarlo Luis, listo. Entonces, con el juez Luis querían, entonces le caía a Marta. No, Marta, ¿qué es? No. Retiraban la demanda y la volvían a presentar. Pero al sistema le hicieron ajustes porque antes la gente hacía eso. Entonces el sistema se fija en los números de cédula y en los nombres de las personas. Entonces si usted lo retira y vuelve y lo presenta, pero son las mismas personas, vuelve y le cae a Marta. Entonces, ¿qué hacen? Le cambian los nombres. Le cambian las cédulas. Y luego después dicen, ¡ay! ¡Ah! ¡Qué pena, señor juez! ¡Ah! Me equivoqué. Ah, no termina en 23, sino en 33 la cédula. Qué pena. Ay, y no es Marta, sino Francisco. Qué pena. Ay. ¿Sí? Entonces esa era la trampa. Y eso fue lo que empezaron a hacer estos manes. Y la presentaron y la presentaron y la presentaron, pero eso queda el registro, porque lo que te digo es un computador. Hasta que dijeron, pues esta pendejada no la han presentado ya 14 veces. Si es el mismo caso, no, ven y miremos. Y mira los abogados. Ah, con que, lo que estaban buscando es, venga a ver. Su sanción disciplinaria tremenda y seguramente otras investigaciones, porque estaba muy raro que quisieran era con Luis, ¿cierto? Entonces ya pasó. Entonces uno más bien, uno presenta la demanda, hermano, y se echa la bendición a ellas, lo que sea. Lo que fue de mí. Que se caiga lo que esté flojo y ya. Dígame. No, espérate. Marta levantó la manito, te doy la palabra a vos. Marta. Profe, ¿me escuchas? Sí. Bueno, mira, con respecto a esto último que tú dijiste, a mí me pasó con una tutela que por error la mandaron a 2 juzgados. Sí. Entonces a mí me tocó mandar una carta para declinarla en un juzgado. Y para que no fueran a sancionar al abogado ni nada. Sí. Bueno, y mira, y la pregunta que te tengo es esta, o sea, como abogada, si a mí me dicen, Marta, mira, para que presentes la demanda sobre esta casa, porque una sobrina se apoderó de ella, o sea, yo me fijo en el valor catastral o en el avalúo comercial para presentar la demanda. Se puede fijar en los dos, en cualquiera de los dos, pero la recomendación sería que nos fijemos en el catastral. ¿Por qué? Porque los gastos relacionados con el proceso, como impuestos y demás, registro, rentas, etcétera, se calculan con base en ese valor. Entonces, si yo digo un valor muy alto, pues me cobran más plata. Entonces, protegiendo los intereses del cliente, pues si la ley todavía permite que existan 2 valores, pues vámonos por el más bajito. Pero, ¿y entonces qué pasa si ahí está la diferencia entre que sea de menor o de mayor cuantía? Yo ahí intentaría, ¿sí? Al menos para que caiga en mayor cuantía. ¿Por qué mayor? Porque como son jueces de circuito y tienen menos procesos, son más especializados. Pero si la diferencia es entre mínima y menor,
es peor todavía el asunto, porque estamos hablando de doble instancia o única instancia, entonces ahí todavía más, entonces ahí pero sin ir a decir mentiras tampoco, pues, ¿cierto? Ajá. Entonces, ahí te tocaría uno empezar a hacer así como malabares, a ver cómo, sin perjudicar al cliente por lo que le toque pagar de impuestos después, tampoco por, ya, entonces, ahí es un malabar que le toca hacer a uno. La ley te permite, porque no es ilegal lo que le estoy diciendo. Existen dos valores. El problema es el Estado, que es inepto y creó el valor catastral y lo deja ahí morir, ¿cierto? Los particulares no tienen la culpa. Pero el mismo Estado también ha corregido eso. Mire que para hacer contratos de compraventa de bienes inmuebles ya es valor comercial. ¿Sí? La ley 2010 de 2019 dijo, se acabó esa guachafita de estar liquidando las cosas con valores prediales. Todo el mundo a pagar valor comercial. Hombre, uno dentro de su, ¿cómo lo llamáramos? Avaricia o demás, uno dice, ay, no, qué pelle, ¿por qué? Antes pagaba menos. Pero la realidad es que es lo justo. Sí, pues el impuesto es justo, ya. Lo que no es justo es que, hombre, que lo que se hace con la plata de los impuestos, pero eso ya es una discusión diferente, pues eso ya entramos en otra ocasión. ¿Listo? Ah, sí, profe, mira, porque a un amigo mío, pues un abogado le interpuso una demanda por mínima cuantía y la casa en realidad valía 211 millones. Ah. Y la puso por mínima cuantía, acá tengo los documentos, y él perdió el caso. O sea, una sobrina se apoderó de la casa. Y como y no hay segunda instancia, apelación a los... Ahí me parece que hay... Lo que pasa es que para mí es muy difícil decir que hay un error. Primero, porque me parece como falta de respeto con el colega. Y segundo, porque no sé las razones ni sé el proceso intelectivo que hizo la persona para llegar a esa conclusión. Es decir, si el tipo llegó menor cuantía, pues obviamente es una burrada, ¿sí? Obviamente. Claro. Pero a mí la experiencia me ha demostrado que la gente no actúa con una estupidez tan grande, ¿sí me entendés? Hay errores que se cometen, pero la gente generalmente no cae en errores tan graves. Hay una razón detrás de eso. Entonces, sin tener nada de información, yo diría, hay un error gravísimo porque perdió una doble instancia, porque la casa valía más, era mayor cuantía, pues... Pero no sé las particularidades del asunto que se dijo y eso de pronto se discutió y estuvieron de acuerdo con el cliente y el cliente dijo, sí, póngalo ahí. Ah, ok. ¿Sí me entendés? Entonces, por eso te digo que es muy difícil. Y lo otro es pues la parte profesional, uno como está le diciendo a la gente, no, eso es un animal, hombre, eso es una bestia, se camina en dos patas porque de las gallinas, porque si no gateaba. No, tampoco. ¿Sí? Y hay gente que es muy lenguisuelta para decir esas cosas y uno tiene que ser muy cuidadoso. Primero, porque usted también puede estar al otro lado de la palestra. Y segundo, porque usted no sabe lo que la otra persona hizo. Sí, profe, entonces, o sea, inicialmente menor cuantía puede ser, o sea, algo como para uno pensar, bueno, menos impuestos, posiblemente, posiblemente. Ah, ya, como tirémosla así, por si ejemplo, en algo. las sucesiones, es mejor que sea con los valores más bajitos, en los prediales, para que a la hora de registrarlo valga menos. Pero si estamos en el borde entre la mínima, pues obviamente yo voy a preferir subirlo más, así toque pagar un poquito más, pero al menos me aseguro un juez más especializado y segunda instancia, como en el caso ese. Listo. Sí, señor. Gracias, profe. Listo. Sergio, ahora sí, dispare. No, profe, muchas de las cosas que ya las ha respondido con esto, pero me queda una final y es en cuanto al direccionamiento de la demanda que le acabaste de decir a Luis, que eso, pues, en el tema del reparto, uno la tiene que direccionar. En el caso de que se direccione mal, que supongo que pasa mucho, entonces, aparte de que eso sería como vergonzoso, pues también o eso ocurre mucho. No, pero pasa con tanta frecuencia que ya uno le pierde como la pena. Sí, porque eso diría, uy, este man no sabe ni a dónde manda esto, ¿qué? Sí. No, lo que pasa es que
como para saber a dónde va la operación es compleja, porque todavía no hemos terminado, nos falta el factor más largo que es el territorial, ¿sí? Pero entonces, como la operación es tan compleja y tiene tantos punticos, puede ocurrir con muchísima frecuencia que hayan errores, ¿sí? Entonces, igual, uno se equivocó, pues, y uno mismo es muy duro con uno. Cuando uno es el que comete las burradas, uno dice, yo sí soy un imbécil, hombre, es que yo sí soy, es un animal, hombre, qué bestia, ¿cómo voy a decir eso? Sí, uno mismo se da muy duro, pero en realidad es muy común. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? El juez tiene que volver a hacer el análisis que yo les acabo de decir para determinar si él sí es competente o no. Porque si el juez realiza el proceso sin ser competente, el proceso es nulo. O sea, perdimos el tiempo. No hicimos nada. Pero entonces, ¿qué pasa si el juez hace el análisis y dice, el competente no soy yo, el competente es el juez civil del circuito de Río Negro? En ese caso, el juez rechaza la demanda y la debe enviar al juez que él considera competente. Pero igual no te preocupes porque terminado este tema, hablamos de qué ocurre cuando hay falta de competencia y también en el fenómeno de los conflictos de competencia. Cuando el de Río Negro recibe y dice, este man, ¿qué le pasa? Él sí es el competente. ¿Cómo así este man me está mandando cosas que no son? Otra vez. Entonces, se lo devuelve. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque no nos podemos quedar ahí como pan de queso maluco, ¿cierto? Entonces, eso también tiene unas reglas para resolverlo, pero esas las vemos cuando terminemos el tema de los factores. ¿Listo? Profesor, pero eso ya sería entre jueces. El juez A se lo envía al juez B, es decir... Sí, usted ni se da ni cuenta. Usted lo presentó en Medellín. Vengo a revisar el proceso. Ah, sí, está en Cartagena. ¿Qué? Sí, lo mandamos para Cartagena. Sí, por Profe, falta de no, competencia. Mírelo acá, vea. Aquí están las cosas. Si uno lee y uno dice, ay, bueno, pues tocó ir al mar, ¿cierto? Vamos a subir. Listo. ¿Sí? No, tocó ir al mar, pues ¿qué? Sí, uy, yo sí le cobro el ceviche a este man de viáticos, pero fijo que le cobro el ceviche, ¿sí? Porque ¿qué más hace uno ahí? Ya. Y entonces usted llega y dice, tengo que ir a revisar el proceso, pero tiene que ser este viernes que hay puente, ese viernes. Y lo más seguro es que me toque quedarme hasta el martes. ¿Y sabes Sí, qué? No hay, ya no hay vuelos en Viva Colombia, toca ir en Avianca. Hay que madrugar. Profe, Sí, pero, dígame. no sería interesante también que en medio de ese traslado entre jueces o sucede que el abogado, el demandante se dé cuenta, vea, usted le rechazaron la demanda aquí y va para otra parte. Sí, ¿Sucede sí. o no sucede? Sí, claro, y usted puede tener acciones frente a eso, porque usted puede decir, un momentico, calma. Eso es falso. Lo que usted está diciendo, eso no es cierto. Mire que usted sí es competente por estas y estas y estas y estas, y eso se puede apelar incluso. O lo que hace mucha gente que dice, nah, yo sí soy una pelota, ¿cómo fui a poner esto? Vea, ¿sabe qué, señor juez? Retiro la demanda porque tenía un error, le organizo y la presento ahora sí de manera correcta. ¿Sí? Ahí sí ya no me sancionan, porque el error no es un error para buscar al juez fulano. Vuelve a caer en el mismo juzgado, ¿sí? Lo que pasa es que ahora, si yo le corrijo el error que lo hacía incompetente, ya ahora sí queda ok, ¿cierto? Entonces, usted tiene, digamos, dos opciones. La primera, retirar, corregir el problema que había ahí, que volvía al juez incompetente y volverlo a presentar. O si usted considera que el juez está equivocado, usted puede apelar esa decisión. Pues primero decirle al juez, estás equivocado, solicitar la reposición para que el juez cambie de opinión y explicarle por qué. Y si el juez no lo hace, entonces solicitar la apelación para que el superior jerárquico revise y diga si sí o si no. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Listo. Entonces, vamos a dejar así por hoy y en la clase de mañana completamos el tema de competencia y resolvemos las dudas que haya. No se preocupe que vamos a hacer ejercicios. Sí, yo le pongo casos y vamos a decir, a ver, entonces aquí, ¿quién es el juez competente? Entonces tenemos que,
El juez competente es tal. Listo. O hacemos la pregunta al revés. Deme un ejemplo que sea competente tal juez. Y entonces lo tenemos que deconstruir y llegar al ejemplo. Pero lo hacemos cuando tengamos todos los elementos. Entonces la idea es que mañana terminemos el factor territorial y el de conexidad, que es lo que nos quedan faltando, que son los gruesitos. Y resueltas las dudas al respecto, podemos empezar a mirar ejemplos en los cuales se aplique de una manera o de otra. ¿Listo? Listo, profe. Nos vemos entonces Listo, mañana. profe, Que estén muy excelente. bien. Listo, profe, gracias. Feliz Bravo, año, muchachos. profe. Profe, muchas Listo, gracias. profe, Una feliz gracias, hasta noche. luego. Una feliz noche.